Vamos a ampliar esta información a través de la siguiente entrevista acompañados de Zenón Mamani, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Nos vamos a referir a la inflación mundial que se tiene y obviamente los efectos en la economía boliviana. Viceministro, buenos días, como siempre es un gusto tenerlo en RTP. Buenos días, Irgen, un saludo cordial a través del programa RTP Informa a toda la población boliviana. Bueno, en relación a lo que nosotros venimos informando, en lo que está pasando en el mundo, ¿no? En el mundo hay un contexto internacional muy complicado en el que los precios de materias primas, de los productos se han ido incrementando. Hay una inflación que obviamente afecta a la economía mundial, así como a la economía boliviana. Entonces, queremos mostrar nosotros un gráfico que es muy importante. Este gráfico lo que nos muestra, por ejemplo, cómo está ocurriendo la inflación mundial. Por ejemplo, al año 2022-23, la inflación en el mundo ha subido más del 8% y hoy por hoy sigue, ¿no? Pero está en el orden de 5.3%. ¿Qué significa? Que los precios a nivel internacional se siguen incrementando. Un segundo elemento que aquí hay que mencionar, Irgen, es justamente los precios de los combustibles, por ejemplo, que hoy por hoy siguen siendo altos. Los precios del petróleo, por ejemplo, a nivel mundial están en el orden de cerca de $80 el barril de petróleo, y eso, si revisamos en gestiones pasadas, en el año 2021, estaba por el orden de 60, ¿no? 50, $60 el barril, y hoy el año pasado incluso bordeaba los $100. Eso hace que los precios de las materias primas, por ejemplo, de los combustibles que hoy por hoy importamos, siguen siendo altos. Entonces, nuestro objetivo principal como gobierno nacional, nosotros reiteramos, y también está en el presupuesto, es garantizar la subvención a los combustibles, a los diésel y gasolina principalmente, justamente para cuidar el bolsillo de cada uno de los ciudadanos, así como la subvención a los principales alimentos, como es el tema del trigo, para la producción del pan, ¿no? Así como a la subvención al tema del maíz y arroz principalmente. Entonces, la política de subsidios y subvenciones que el gobierno nacional está garantizando es justamente para cuidar el bolsillo de los bolivianos. Y otro elemento fundamental que también está ocurriendo en el mundo es que los precios, ¿no?, de la logística, por ejemplo, para el transporte de comercio internacional, estamos hablando principalmente de los buques que transportan, se han incrementado. Yo tengo un gráfico, pues, por ejemplo, para mostrar, por ejemplo, la tarifa de los contenedores, por ejemplo. Al año 2023, ¿no?, hasta el último trimestre estaba en el orden de $1,674, ¿no?, un contenedor de 40 pies. Si vemos, por ejemplo, en enero de este año, se ha incrementado a más de 3.900. Luego cayó, sí, dólares, ¿no?, un contenedor. Y hoy por hoy, por ejemplo, si hacemos un promedio hasta la fecha, estamos hablando de más de 3.300. Y al último mes, a la semana pasada, estaba más de 4.072. Es decir, los precios, ¿no?, de logística, el costo de las tarifas de logística para el transporte de comercio internacional han incrementado. Y obviamente eso afecta a los costos de importación, ¿no? Y eso nosotros decimos de manera clara ante la población que está afectando no solamente a Bolivia, sino a nivel mundial. Y eso ha hecho que los precios, por ejemplo, vemos de los combustibles acá, como yo le decía, por ejemplo, los precios de los combustibles en Argentina, Venezuela y otros países están más altos que la de Bolivia. De Bolivia está congelado en $0,54 el litro, cuando en otros países, como el caso de Argentina, Chile, estaban por encima de $2. Entonces, eso es un elemento muy importante que también tenemos que tomar en cuenta. Cuando los precios en el mundo están más caros, los precios de la región, de los combustibles, de los alimentos, están más caros, en cambio Bolivia estamos manteniendo esta estabilidad. Y otro elemento... sí. ¿A qué se debe el incremento del uso de contenedores? Hay un incremento de más del 100% y eso es muy llamativo. ¿Cuál es el principal motivo por el cual las empresas que se encargan de hacer ese servicio habrían incrementado tanto este servicio? Un primer elemento, sabemos que es el tema de los combustibles. El precio del petróleo a nivel mundial se ha incrementado,
¿no? Ahorita está bordeando más de $80, pero el precio del combustible, por ejemplo el caso de diésel y gasolina, siguen siendo más altos de lo que pasó en la guerra. Uno de los efectos ha sido justamente el de la guerra entre Rusia y Ucrania, que todavía aún sigue, el tema de Palestina con Israel. Eso ha hecho que los precios de las materias primas se incrementen. Por tanto, los costos de logística también se van incrementando. Ese es un elemento muy fundamental y también, producto de eso, hoy por hoy vemos que el precio de los contenedores, por eso es que están elevándose, y eso afecta no solamente a los que hacen un comercio internacional, sino a toda la economía mundial, quienes utilizan, digamos, el transporte marítimo principalmente. Ahora, yo escuchaba ayer una entrevista del empresario Branko Marinkovic en Santa Cruz y él manifestaba de que si es que el gobierno permitiría, liberando obviamente de impuestos, el que los empresarios puedan traer el diésel, el gobierno se liberaría, también valga la redundancia, de una carga importante, esta subvención. Ellos han manifestado de que se puede conseguir inclusive diésel de mayor calidad a un precio aceptable para ellos y que eso podría quitarle una carga al Estado. ¿Se ha considerado esto, viceministro? Bueno, al señor Branco habría que decirle que dentro del acuerdo de los 10 puntos con el sector empresarial está justamente que el sector privado puede importar diésel de manera directa justamente para consumo propio, para el tema de su proceso productivo. Está dentro del acuerdo. Y nosotros, a través del Ministerio de Carburos, Agencia Nacional de Hidrocarburos, la NH y YPFB, se ha flexibilizado todos los trámites, se han reducido los tiempos y hoy por hoy no podemos señalar de que hay algunas empresas como Biopetrol y otras ya están haciendo las gestiones para la importación del diésel de manera directa para el tema del consumo propio. De hecho, eso está dentro del acuerdo de los 10 puntos, entonces es muy importante. Y por otro lado, estimado Irgen, tenemos, por ejemplo, que estamos incentivando nosotros a través de la devolución inmediata. Se ha sacado un decreto supremo, se emitió un decreto en el que se ha colocado las reglas claras de que si el exportador exporta su producto y trae las divisas, obviamente se hace la devolución inmediata de los CDIMS. Y por esa razón nosotros y ustedes lo saben muy bien, la semana pasada, el día viernes, nuestro ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ¿no? a la cabeza de esta reunión, se está llevando a cabo las reuniones con el sector exportador, justamente para traer las divisas, ¿no? Y también aquí hay que señalar, Irgen, que nosotros cuando hemos hecho el acuerdo de los 10 puntos, justamente era que las divisas entren al país. Pero también aquí hay que considerar el efecto climático, ¿no? Y el efecto climático ha hecho que se retrase, ¿no? El tema de la producción, ¿no? El tema de la cosecha, por unos 50 días. Y eso hace que se retrase también la entrada de las divisas a partir de junio. Entonces, eso es un elemento muy importante que hay que considerar, ¿no? A la hora de evaluar, digamos, este tema, como señala, digamos, algunos políticos. ¿Cómo estamos en el tema de los dólares, viceministro? Todavía se sigue hablando de que en el mercado paralelo de a poco se va incrementando más el precio del dólar. ¿Cómo se puede controlar esto? Un primer elemento, Irgen, es el tema del efecto especulativo, ¿no? Que también yo le pediría a toda la población de que no se dejen llevar por este tema de especulaciones. Vemos, por ejemplo, que el sector financiero, es decir, los bancos, tienen más de 440 millones de dólares, ¿no? Justamente para atender al público. Si nos retrotraemos al pasado, el año pasado estaba casi en el mismo orden. Si retrocedemos más hace 5 años, estábamos en el orden 350 y hoy por hoy tienen 443 millones de dólares. Nosotros nos estamos reuniendo con ellos justamente para ver este tema de cómo priorizan, digamos, para la importación o para atender a ciertos sectores, justamente para el tema de las importaciones, que es lo que es más importante. Otro elemento también es el tema del acuerdo de los 10 puntos, ¿no? Que justamente incentiva a que el sector privado pueda traer más divisas. Otro elemento muy importante es el tema de la industrialización.
La industrialización va a ser un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque obviamente ya poco a poco Bolivia tiene que dejar de depender de las importaciones. Entonces ahí viene la política de sustitución de importaciones. Ya estamos trabajando y ya estamos obteniendo resultados, Irgen, y como ustedes verán, por ejemplo, el tema de las plantas de biocombustibles. Tenemos la producción de etanol, ya el sector privado está produciendo etanol. Este año ya vamos a dejar de importar cerca de 244 millones de litros de gasolina. Estamos hablando de la producción de biodiesel, que si ya estamos con la planta FM1, viene la planta FM2, estamos hablando de cerca del 5% de dejar de importar en caso de diésel. Estamos fuertemente haciendo énfasis en el tema de la inversión en exploración de hidrocarburos y eso va a permitir en el mediano plazo a que el país deje de importar el tema de los, poco a poco, de manera gradual, el tema de los combustibles. También en otros elementos, por ejemplo, necesitamos producir fertilizantes. Hoy por hoy importamos fertilizantes, gran cantidad de fertilizantes, y estamos ahí con las plantas de industrialización, de plantas de, por ejemplo, de bioinsumos, insumos químicos, el tema de la planta de química básica, estamos hablando, por ejemplo, de la segunda planta de urea. O sea, son elementos que nosotros tenemos que empezar a empujar como bolivianos y como gobierno nacional estamos en aquello de fomentar el tema de la industrialización con sustitución de importaciones. Hemos sacado gran cantidad de programas, ¿no?, que justamente se fomenta el tema de la industrialización con el crédito Sí Bolivia. Entonces estamos hablando del tema del soyero, estamos, por ejemplo, el sector cañero está duplicando su producción de etanol y eso nos va a permitir, ¿no?, a que puedan exportar el excedente del etanol hacia el exterior y puedan traer más divisas. Son elementos que se está trabajando de manera coordinada con todos los sectores. Bueno, ya para terminar, viceministro, a mí me ha llamado la atención mucho un video que veía ayer en las redes sociales que hablaba justamente de la escasez de combustible en regiones fuera de las capitales, le hablo específicamente de Coroico. Mostraban las largas filas que se tienen, pero lo que me llamó la atención increíblemente es el comentario de una de las personas que decía: esto no sucedería si no existirían tantos autos ilegales, tantos autos chutos, porque claro, si bien había una fila de vehículos que querían cargar, había una fila más larga de bidones que querían cargar y más abajo estaban los vehículos sin placas. Entiendo que esto está ocasionando un problema mayor porque de todas maneras los vehículos indocumentados buscan formas para conseguir combustible y eso también desangra el país. Bueno, aquí hay un elemento fundamental. Nosotros, pese a todo el contexto que menciona Sirgen, nosotros como gobierno nacional estamos garantizando la política de subsidios y subvenciones, principalmente a los combustibles, y eso tiene que quedar claro a la población. Eso es justamente para cuidar el bolsillo de cada uno de los ciudadanos, para que no afecte en el tema de los precios principalmente. En tema de lo que mencionas, ahí viene el control, ¿no? El control de parte del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Hay una Agencia Nacional de Hidrocarburos que tiene que hacer su trabajo de controlar y fiscalizar estos temas en todas las estaciones de servicio, y también el otro control, la población. La población también tiene que ser consciente de que si nosotros como bolivianos permitimos estos actos ilegales, obviamente también somos parte de aquello que, digamos, no debería fomentarse. Entonces creo que es un elemento no solamente del gobierno nacional, también de la ciudadanía. Gracias, viceministro, por su visita. No, muchas gracias, Irgen, por la entrevista y nosotros hasta cualquier oportunidad. Gracias. Bueno, ahí estaba Zenón Mamani, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, compartiendo con nosotros esta entrevista importante para que usted también pueda estar actualizado. Seguimos con más información.